Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Ahora pasamos a ejercicios ya RLC generales porque vamos a comenzar a observar que tenemos más componentes RLC, no solo uno de cada tipo. Para eso, continuamos y presentamos, en este caso, dos problemas. Vamos a resolver el número 1 y el número 2 va a quedar para que usted lo pueda practicar. Paso a la pizarra y dibujamos y presentamos el ejercicio. En este caso me dice que tengo un circuito, es el circuito de la derecha, RLC, pero tiene la siguiente característica. Tiene primero una resistencia de 10 ohmios, tiene un inductor con una resistencia de 100 ohmios. Recuerde que cuando tiene punteado este dato de los elementos, significa que es un inductor con resistencia y dos condensadores, uno de 6 microfaradios y uno de 10 microfaradios. Esto conectado a una fuente alterna de 110 voltios 60 hercios. 110 voltios 60 hercios. Importante, voy a encerrar lo que es la resistencia y el inductor. Recordemos que esto es un solo elemento, como tal, físicamente hablando. Ahí tenemos el elemento. ¿Qué nos pide el problema? Leamos la parte izquierda. Primero, la resistencia total del sistema. ¿Qué más me pide? La reactancia inductiva total, la reactancia capacitiva total, la impedancia de todo este circuito y la corriente que va a pasar o va a circular en el problema. En otras palabras, lo que me pide esto es redibujar al final como una sola impedancia todos estos elementos. Para esto vamos a emplear cada una de las fórmulas presentadas en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué empezamos diciendo? Recuerde, la resistencia es la suma la resistencia total es la suma de todas las resistencias. ¿Qué más? La reactancia inductiva total es la suma de todas las reactancias inductivas. Y la reactancia capacitiva total es la suma de todas las reactancias capacitivas. Importante aquí aclarar el tema de la reactancia capacitiva como suma. ¿Por qué? Usted puede resolver estos dos condensadores de dos maneras. Hallando las reactancias capacitivas de cada uno y luego sumándolas para hallar la reactancia total. O también usted podría resolver la serie de los condensadores, teniendo en consideración que la fórmula para una serie en condensadores es igual a 1 que divide a 1 sobre C1, que es la capacidad 1, más 1 que divide C2. Entonces, ya ahí, como usted quiera trabajar el ejercicio, es su decisión, pero la respuesta va a salir igual. Si usted primero calcula la serie de los condensadores con esta fórmula y luego aquí haya la reactancia capacitiva total, no hay problema. O, como le decía hace un momento, hallamos la reactancia capacitiva 1, la reactancia capacitiva 2 y luego la sumamos. Importante aclarar esto, ¿por qué? Porque luego usted se confunde y va a pensar que va a sacar las dos reactancias y como son condensadores, aplico esta fórmula con las reactancias. Y no es así. Esta fórmula es solo para hallar la capacidad en serie. Nada más. Ya cuando se convierte en reactancia por la misma unidad, recuerde que la reactancia es en ohmios, si hay una serie, sumamos. Ojo con ese pequeño detalle, por eso lo aclaro antes de empezar el ejercicio. Ahora, aclarado este tema, podemos comenzar ya a operar. Resistencia total es la suma de las resistencias. En este caso, la resistencia total sería los 10 ohmios más la otra resistencia que existe, que son 100 ohmios. ¿A cuánto nos da esta resistencia total? En este caso, 10 ohmios más 100 ohmios, que son las únicas dos resistencias presentes, nos daría 110 ohmios, la R total. Tenemos un dato. Luego, procedemos a hallar la reactancia inductiva total. ¿Cuántas reactancias inductivas totales van a haber? Bueno, reactancias inductivas. En este caso, solo una, porque hay un solo inductor. Entonces tenemos que hallar primero esa reactancia inductiva.
y sabemos que es 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Esos datos ya lo tenemos en el ejercicio y procedemos a reemplazar. 2 por pi por frecuencia, que lo da la fuente, 60, por coeficiente de autoinducción, que es 0,03. ¿Cuánto será esta reactancia inductiva? Me dicen que la reactancia inductiva es 11,30 ohmios. Entonces, la reactancia inductiva total, como solo hay una, va a ser igual a mi reactancia inductiva, 11,30. Ya tenemos dos datos, perdón, la unidad, ohmios, y ahí tenemos dos datos. Si hubiera más inductores, aplico esta fórmula las veces que sea necesaria para cada una de las reactancias inductivas. Y luego, así como la resistencia, todas es una sumatoria. Sumaría esta reactancia inductiva con las otras presentes. Porque aquí me dice, lo que me dice aquí es sumatoria. Recuerde que este símbolo es el símbolo de la sumatoria. La resistencia total es la suma de todas las resistencias. Aquí está ya. La reactancia inductiva total es la suma de todas las reactancias inductivas. Y la reactancia capacitiva total es la suma de todas las reactancias capacitivas presentes en el circuito serie, RLC. Ahora procedemos con la reactancia capacitiva. Aquí sí hay dos. Vamos a aplicar este método. Vamos a hallar las reactancias y luego las sumamos. Si alguien quiere irse por este método, pues debería salirle igual. Si desea, lo puede confirmar. Entonces, reactancia capacitiva 1 sería igual a 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad, recuerde, en faradios. Reemplazamos valores. En este caso me dice que es igual a 1 que divide a 2 por pi por frecuencia, que es 60, y por la capacidad 1. Voy a llamar condensador 1 al que está a la izquierda. En este caso, 6, ojo, microfaradios. 6 por 10 a la menos 6. Ahí tenemos el dato. 442,09 ohmios. Ahí tenemos la reactancia capacitiva 1. La reactancia capacitiva 2, vamos a hacerlo aquí a la derecha, reactancia capacitiva 2, sabemos que es 1 que divide a 2 por pi, por frecuencia, que es 60, por la otra capacidad, que serían 10 microfaradios, pero aquí sería 10 por 10 a la menos 6, como acá es 6 por 10 a la menos 6, no se olvide, en faradios. ¿Cuánto será esta segunda reactancia capacitiva? Me pasan el dato, 265,25 ohmios. Excelente. Entonces, la reactancia capacitiva total será igual a la suma de las dos reactancias capacitivas. En este caso, 442,09 más 265,25. La reactancia capacitiva total, ¿a cuánto equivale? 707,34 ohmios, me dicen en el dato. Entonces ya tenemos ahí los tres valores, anotémoslos en la tablita. Resistencia total, 110, porque fue la suma de todas las resistencias. Reactancia inductiva total, 11,30, porque solo había una. Y reactancia capacitiva total, 707,34 ohmios. Y ahora ya podría hallar yo la impedancia total del sistema, porque ya sabemos que la impedancia es igual a la raíz ¿de qué? De la resistencia al cuadrado, más, aquí sería la reactancia total al cuadrado, pero no la hemos hallado. Pero sabemos que es la resta de estas dos. O también puedo hacer la resta aquí mismo, ¿no? Reactancia inductiva total menos reactancia capacitiva total al cuadrado. Como usted desee, lo hace aparte o lo hace en la raíz. Pero ahí tenemos la fórmula. Reemplazo valores y nos queda 110 al cuadrado más 707,34 menos 11,30 al cuadrado, y todo esto la raíz. ¿Cuánto será la impedancia de este circuito RLC? Me dan el dato
que sale una impedancia de 704,67 ohmios. Y una vez que hemos obtenido nuestra impedancia, vamos a anotar en la tabla, 704, corremos esta sumatoria, 67, vuelvo a hacer el número 4, ohmios, podemos sacar ya la corriente. Obviamente la corriente la voy a hallar con ley de Ohm. Voltaje sobre impedancia. Voltaje de la fuente, 110 voltios, impedancia 704. Gracias, corrijamos eso. Aquí lo que puse mal fue la resta, es al revés. Es 11,30 menos 707,34, porque es primero la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Borro acá y corrijo. Muchísimas gracias por la aclaración, excelente. En este caso sería 11,30 menos 707,34. El signo o la respuesta no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto es una resta elevada al cuadrado. Y si sale signo negativo elevado al cuadrado, da lo mismo, se vuelve positivo. Eso igual aclaramos, pero muchas gracias por la corrección. Entonces, ¿a cuánto equivale la corriente para nuestro ejercicio? En este caso me pasan el dato 0,15 amperios. Muy bien, tenemos ahí el otro dato. Y hemos hallado todo lo que nos pide el ejercicio. Repito, lo único nuevo que usted tiene que tener en consideración es al momento de hallar esta reactancia capacitiva total. Hay dos maneras. Se va por este lado, hallando primero la capacidad total, o puede hallar las dos reactancias capacitivas y luego simplemente sumarlas. Esa sería la forma en cómo usted puede operar este tipo de ejercicios. Recuerde, el problema número 2 queda para que usted lo pueda revisar y resolver. Y ahora, una vez que ya hemos visto circuitos RLC de manera general, ya para sacar una R total, una reactancia total, ahora comenzamos a hablar de las componentes activa y reactiva de la corriente. Es muy parecido a lo que ya hemos venido haciendo con respecto a tensiones y respecto a resistencias. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué me dicen en este sentido? Bueno, que la corriente alterna va a tener una componente activa en el eje de las abscisas, o en el eje X, y una componente reactiva en el eje de las ordenadas, o también llamado eje Y. Es lo mismo que aplicamos para, repito, el triángulo de tensiones o voltaje, o el triángulo de resistencias, o incluso el triángulo de potencia. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, ¿qué cosa? Que la componente activa de la corriente será simplemente la corriente eficaz por el coseno del ángulo. Y la componente reactiva es la corriente eficaz por el seno del ángulo. En este caso, obviamente, este ángulo es el que hace referencia al desfase entre la corriente y la tensión. Y bueno, planteamos dos problemitas para intentar poner en práctica esto de la corriente en función de sus componentes, tanto activa como reactiva. Pasamos a la pizarra y presentamos uno de esos dos problemas. Veamos el número 1. En este caso me dice, la tensión de corriente en un circuito eléctrico tiene un valor eficaz, ojo aquí, valor eficaz, igual a 30 amperios. Y está retrasada con respecto a la tensión, alterna un ángulo, aquí ponemos el ángulo de desfase, vamos a poner un ángulo igual a 40 grados. Calcular la corriente activa y la corriente reactiva. Recuerde, cuando usted haya o trabaja valores, siempre es eficaz. Y el eficaz es el que está presente siempre ¿en dónde? En la hipotenusa. Entonces, esto sería mi corriente activa, me da un ángulo de 40 grados y como me dice que retrasa, ojo con esta parte importante del ejercicio, como me dice que está en retraso, importantísimo, recuerde, ¿quién estaba para arriba? Para arriba estaban los inductores, L, y para abajo están los condensadores. Y cuando retrasa, significa que estamos hacia un circuito predominante inductivo. Si hubiese dicho que adelanta, era el mismo fasor, pero obviamente ya no apuntando hacia arriba, sino apuntando hacia abajo, porque ahí quiere decir que es predominante capacitivo. Ojo con estos pequeños detalles, que al final quizás la respuesta le sale igual, pero si luego le califican a usted esto, la gráfica,
ahí cambia la cosa. Entonces, ojo con esos detalles. Acá sería en ángulo, digamos así, en retraso, y aquí sería abajo en adelanto. Ojo con ese pequeño gran detalle. ¿Y qué nos pide? Veamos. Bueno, ya pusimos aquí, ¿no? La corriente activa y reactiva. Sacamos el ejercicio y procedemos a resolver. En este caso, digamos así, se convierte en un problema de un triángulo rectángulo. Simplemente eso. Que me dice que tengo un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Aquí tengo 40 grados. Aquí tengo una corriente I de 30. En otras palabras, tengo 30. Y me pide hallar qué cosa. Bueno, la corriente activa y la corriente reactiva. Esto pasa a ser un problema de física. Entonces, ¿cómo operamos acá? Bueno, recordemos, voy a hacerlo de forma general para luego irnos a la resolución. El seno del ángulo, aquí es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí parto. Repito, presento la fórmula para de ahí salir, ¿no? Y poder trabajar. Entonces, el seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es mi corriente reactiva, sobre la hipotenusa, que vale 30. Y a su vez, el coseno de 40 es igual a el cateto adyacente, que es mi corriente activa, sobre la hipotenusa, que es 30. ¿Qué me toca hacer? Simplemente despejar corriente reactiva y corriente activa. ¿Cómo? Este 30 que está dividiendo lo paso a multiplicar y este 30 que está dividiendo también lo paso a multiplicar. ¿Cómo me quedarían las fórmulas? Pues bien, corriente reactiva es igual a 30 que multiplica el seno del ángulo, que es 40. Es lo mismo que me decía la diapositiva. Y a su vez, vamos a hacer una división acá. Corriente activa es igual a 30 por el coseno del ángulo, que es 40. Y ahí obtenemos corriente activa y corriente reactiva. ¿Cuántos serán esas corrientes? Me dan 19,28 amperios la reactiva. ¿Cuánto será la corriente activa? Pues me dicen 22,98 amperios. Ahí tenemos el valor. Obviamente vamos a ponerlo en la gráfica. 22,98 amperios y 19,28 amperios. Como les decía al comienzo, si usted se olvida de este detalle del retraso o del adelanto y dibuja hacia arriba o hacia abajo, no es lo mismo esta gráfica a que usted tenga que hacer esta gráfica. Aquí hay 40 grados, aquí está ahí, aquí está corriente reactiva y corriente activa. Si a usted le piden la gráfica de corrientes y esto es en adelanto y usted grafica así, esto está mal. Ojo con ese detalle. Profe, pero los valores son los mismos. Los valores pueden ser los mismos, pero la gráfica no es la adecuada. Ojo con ese detalle. Vamos a aclarar este ejemplo de una manera distinta. Digamos que yo tengo un circuito netamente resistivo. ¿Dónde estaría mi fasor? Estaría aquí, sobre el eje X. Porque es resistivo. Y recuerde, resistivo en medio. Si el sistema se convierte en inductivo, quiere decir dos cosas. Si el sistema es inductivo, la corriente retrasa al voltaje. Eso es de teoría. Pero ¿qué ocurre con el fasor? Como es inductivo, va a ir hacia arriba, porque es predominante inductivo. Pero si nuevamente regreso al circuito resistivo, y ahora digo que el circuito ya no es predominante inductivo, sino predominante capacitivo, obviamente viene para abajo, pues el vector, el fasor, ahí, se mueve hacia abajo. Obviamente, ¿qué dice la teoría? Bueno, si es capacitivo, entonces quiere decir que, si es capacitivo, quiere decir que la corriente adelanta el voltaje. Esa es la teoría, ¿no? Entonces, más allá de la teoría, lo que también interesa es saber hacia dónde va este fasor, en función si es predominante inductivo o si es predominante capacitivo. Obviamente, no te dicen como tal es predominante inductivo o es predominante capacitivo. Te lo dicen de otra forma, que es en base a cómo se comporta la corriente y el voltaje. Entonces, se puede decir que es un sinónimo. Si te dicen que la corriente
retrasa el voltaje, te están diciendo que es inductivo. Si te dicen que la corriente adelanta al voltaje, te están diciendo que es capacitivo. En otras palabras, te están dando ahí un parámetro de una u otra forma. Eso es importante tenerlo en consideración. Recuerde que el problema número 2 queda para que usted practique y se ponga a prueba. Ojo con el detalle. En este primer problema nos hablaba de una corriente en retraso, pero acá ya nos habla en adelanto. Y ojo con lo que hay que cambiar en la presentación de la gráfica y el ejercicio. Pasamos y ahora ya hablamos de lo que es principio de separación de potencias. Parece algo nuevo, pero lo hemos usado y lo seguimos usando. En este caso me dicen, una red de corriente alterna de frecuencia constante se conservan por separado las potencias activas y reactivas. En otras palabras, entramos al triángulo de potencias. Me dice que la potencia activa total va a ser igual a la suma aritmética de todas las potencias activas presentes en el sistema. Repito, lo que me presenta aquí es, cuando tengo varias cargas, ¿cuál es la potencia activa total de la red? Pues simplemente la suma aritmética de todas las potencias. Ejemplo, tengo una máquina de 10 kilovatios, tengo otra máquina de 5 kilovatios. ¿Cuál es la potencia activa total? 10 más 5. Pare de contar. Eso es lo que me dice aquí. Luego, en la potencia reactiva se aplica exactamente lo mismo. Tengo una máquina que me da una potencia reactiva de 2 kilovoltamperios reactivos y otra que me da 8 kilovoltamperios reactivos. ¿Cuál es la potencia reactiva total? La suma aritmética. 2 más 8, 10 voltamperios reactivos o kilovoltamperios reactivos. Eso es lo que me dice acá. Y luego, obviamente, la potencia aparente, triángulo de potencias, es la raíz de la potencia total al cuadrado activa más la potencia reactiva total al cuadrado. Repito, algo que hemos venido usando, no es nada nuevo, pero lo planteamos de manera separada para tener en consideración. En otras palabras, ya hemos visto triángulo de tensiones, triángulo de resistencias, vimos hace unas pocas diapositivas triángulos de corrientes y ahora entramos al triángulo de potencias. Hemos cubierto todo de forma gráfica. Planteamos acá un primer ejercicio. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.